Hermanos y amigos, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este espacio que tenemos, por la oportunidad que nos da de estar juntos a través de estos medios. Es un gozo nuevamente poder saludarle y compartir con usted la palabra de Dios en este espacio que se titula Sabiduría para nuestro tiempo. Y bueno, esperemos que el Señor nos siga dando de esa sabiduría en los tiempos que vivimos, para cada circunstancia que tengamos que afrontar. Quiero invitarle a que oremos un momento al Señor antes de entrar en el tema del día de hoy, que es un tema que tiene que ver mucho con los tiempos que vivimos. Por eso es que es el título, ¿verdad?, de este espacio, Sabiduría para nuestro tiempo. Oremos al Señor. Padre lleno de misericordia y de amor, Padre justo y verdadero, alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Oh Dios, nuestros tiempos son particulares, son difíciles, y cuánto necesitamos que tú nos ayudes a vivirlos, a entenderlos, pero sobre todo a caminar en ellos conforme a tu voluntad. Señor, oramos pidiendo la dirección de tu Santo y Divino Espíritu para nosotros en esta noche, en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues quiero nuevamente recordarles, ¿verdad?, que estamos estudiando el libro de Proverbios, estamos por ahí leyendo y estudiando, ya estamos muy cerca de terminar Proverbios y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estos temas que hemos podido estudiar, que sin duda han sido de bendición para nosotros al leerlos, pero también al poder reflexionar en ellos. Muy bien, pues quiero compartirte el tema que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Quiero compartírtelo para que lo puedas seguir conmigo. Y este se titula Confiado como un león. Este es el tema del día de hoy, que se titula Confiado como un león. Y bueno, pues quiero, sin duda alguna, preguntarte si tú el día de hoy puedes decir que vives confiado. Yo creo que nuestros tiempos son de mucha incertidumbre, en el que da miedo a veces salir a la calle, andar en algún lugar. Y yo creo que esta palabra de confiado es algo que no todos, sino es que pocos pueden experimentar en los tiempos que atravesamos. Esto va de la mano con otro tema que es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio, la seguridad, lo vemos en las colonias, lo vemos en las empresas, lo vemos en la sociedad, lo vemos en cuestión de salud, ¿verdad? La razón por la cual hoy no podemos estar presencialmente teniendo este estudio es por tema de seguridad, y cuando falta la seguridad también falta la confianza en nosotros. Cuando vemos amenazada nuestra seguridad, entonces también la confianza mengua y se ve disminuida. Yo no puedo afrontar perdón, les comentaba, cualquier cosa o cualquier situación, si yo al menos no me siento seguro en él. Esto es algo que nosotros vivimos cada día, ¿verdad? Y buscamos mucho la seguridad, y hoy particularmente esta seguridad se ha visto amenazada y menguada por la situación que todos ampliamente conocemos. Muy bien, entonces te invitaría a reflexionar el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros deseamos vivir confiados? Desearíamos que en medio de la circunstancia que nosotros atravesemos, tengamos la plena certeza de estar confiados en nuestro hogar o en nuestro entorno. ¿Cuántas veces hemos dudado de la situación que enfrentamos? No solamente o no particularmente solo esta, sino cualquiera que éste sea. ¿Cuántas veces hemos dudado de enfrentar alguna u otra circunstancia? ¿Desearías sentirte fuerte y seguro por encima de las adversidades que vivimos? Bueno, pues el tema de hoy precisamente nos refiere a esto, y el tema de hoy nos habla acerca de ser fuerte, de estar confiado como un león. Y es interesante entonces la ilustración que pone aquí la Biblia acerca de un león, y esto lo encontramos en Proverbios 28, versículo 1. Vamos a leer juntos Proverbios 28, 1. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león.
La Nueva Traducción Viviente dice, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Sea que nos refiramos a la palabra confiado, a la palabra valiente, pero yo creo que hoy necesitamos vivir confiados precisamente. Y bueno, ¿por qué aquí la ilustración de león? Bueno, yo creo que el león es un símbolo de fortaleza y de fiereza. El león por su tamaño, por su fuerza, por su temperamento aguerrido, es un ejemplo de fortaleza y de dominio por excelencia, ¿verdad? Sabemos que en la sabana, que es el entorno donde ellos se mueven, los, no hay animal que le haga competencia en este sentido. En cuanto a fortaleza, en cuanto a dominio, prácticamente el león no tiene competencia, ¿verdad? Salvo cuando estamos hablando a lo mejor de que se le junten algunos otros animales, ¿verdad? En cantidades grandes, quizá como hienas, que se junten en cantidades grandes contra uno o dos leones, donde se vean superados en número por cantidades considerables. Yo creo que sería la única forma en que es amenazado el león, pero fuera de ahí, el león vive confiado en su entorno porque en fortaleza y en dominio no hay quien le haga frente. También sabemos que ellos no están solos, ellos habitan en manadas y entre ellos mismos se protegen. La manada tiene un líder, podemos decirlo así, y los demás este líder protege, da seguridad a la manada y la manada cumple con otras funciones, ¿no? Como es el proveer el alimento. Pero entonces ellos se sienten seguros y la seguridad que ellos transmiten es claramente visible. Nosotros podemos verlo claramente yo creo, ha visto usted fotos, ha visto imágenes como ellos se sienten seguros y de ahí es que se le ha denominado como el rey de la selva, ¿verdad? Aunque ellos no habiten en la selva, ¿verdad? Ellos habitan en la sabana, pero el asunto no es tanto eso, sino es el dominio y la seguridad que ellos tienen en medio de su entorno. Entonces, bueno, les preguntaría, ¿nosotros vivimos así confiados? ¿Nosotros en el entorno que vivimos permanecemos así confiados? ¿O nuestra confianza está tambaleándose el día de hoy? ¿Nos da miedo enfrentar el presente que estamos atravesando? Quisiéramos todos que la situación de contingencia pasara. Y no es lo único, hay otras causas que pueden estar quizá dominando nuestra vida. Bueno, pues entonces si queremos vivir confiados, la siguiente pregunta que viene ahora es, ¿quién puede vivir confiado? De acuerdo a este versículo que estamos estudiando en la palabra de Dios, Proverbios 28, ¿quién es el que puede estar confiado? Dice, el hombre vive confiado, dice, la mujer vive confiada. ¿Quién es el que dice este versículo que puede vivir confiado? Y vamos a compartirlo para que lo podamos leer juntos. Dice, ¿quién puede estar confiado? Como León dice, más el justo está confiado como un león. Dice más el justo es aquel que puede vivir confiado. La integridad, la integridad, la justicia en nuestra vida precisamente otorga paz y confianza con respecto a los caminos y a las circunstancias que nosotros vivimos. Y esto se transmite a su vez en todas las áreas de nuestra vida. Estamos hablando de la integridad, de andar en los caminos de Dios, en vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto trae confianza a nuestra vida, que a pesar de lo que podamos enfrentar, a pesar del entorno más oscuro, inclusive a pesar de que estuviéramos atados en una hoguera o a pesar de que estuviéramos siendo apuntalados con una pistola, podemos vivir confiados en el Señor. Pero esto es para el justo, para aquel que teme al Señor. Es aquel que puede vivir precisamente confiado como un león. Y en el lado opuesto, digamos, en la antítesis de este primer principio, encontramos precisamente lo que dice la palabra acerca del impío. Dice aquí, este mismo versículo número 1,
Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Este es el lado opuesto. Si aquel que anda en los caminos del Señor, si aquel que anda en integridad delante del Señor, vive confiado, entonces nos dice que aquel que es impío, es decir, que se ha apartado, que vive en pecado, que vive en maldad, entonces dice que huye sin que nadie lo persiga. Este es el lado contrario de la primera suposición o de la primera afirmación, perdón. El, el pecado, la maldad que hay en nuestro corazón nos hace vivir corriendo, nos hace vivir huyendo, nos hace vivir imaginándonos que hay mal y terror alrededor nuestro, de tal forma que vemos, como decimos, muros y trinchetes por donde quiera vemos que alguien nos quiere hacer daño, donde quiera vemos peligro, donde quiera vemos presenciamos o sentimos un temor grande por no vivir íntegramente o por no vivir conforme a la voluntad de Dios. Aún y cuando no haya un ataque directo, el pecado nos persigue. Recordemos que es nuestro pecado el que nos culpa, el que nos hace ver estar y ser culpables delante de Dios. Y esta culpabilidad recae en nuestra mente y en nuestro corazón. Por más, quiero utilizar la palabra cínicos, por decirlo así, que seamos, o por más que ya veamos el pecado como cosa normal, el pecado siempre está presente y nos persigue y llega el momento que nos ataca y nos atemoriza. Y esto es la ausencia de paz, la cual afecta todas las áreas de nuestra vida. Entonces, estamos aquí claros en a quién está dirigido esto. Aquellos primero a los que andan en camino del Señor, a los justos, a los que se han acercado al Señor, aquellos que viven conforme a su palabra. Entonces vamos a ver qué causa o cuál es vamos a ver algunas de las cosas que al acercarnos o que al estar en integridad en el camino del Señor nos hacen sentirnos confiados, nos hacen que haya confianza y seguridad en nuestro corazón. Y vamos a leer en el versículo número 5, vamos un poquito más adelante en el pasaje, vamos a leer el versículo 5 que dice, los hombres malos no entienden el juicio. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Dice la Nueva Traducción Viviente, los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor le entienden a la perfección. Y subrayamos aquí más los que buscan a Jehová, que la Nueva Traducción Viviente lo traduce como los que siguen al Señor. Entonces encontramos aquí que nuestra seguridad proviene precisamente de buscar a Dios, de buscar el rostro del Señor, de acercarnos a Él cada día, de buscar su rostro en oración, de buscar su rostro en la palabra, de acercarnos y tener una comunión íntima con el Señor. ¿Cuántas veces en el día nosotros buscamos a Dios? Precisamente si no buscamos su presencia, si no buscamos la comunión con Él, ¿cómo habremos de sentirnos confiados? Aquí hay confianza y hay seguridad para los que buscan cada día al Señor. ¿Cuántos sentimos que necesitamos de Él cada día? La comunión con Dios representa nuestra paz y fortaleza. Dice por ahí el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Hermanos, el vivir de rodillas ante el Señor en oración, el buscar su rostro, como dice aquí el salmista, temprano, de madrugada. Y esto no es tanto el que hagamos una ley o no es que tenga algo mágico, místico o especial las horas de la madrugada, sino es el anhelo que hay en el corazón de este salmista de buscar, de acercarse al Señor, de buscar en oración, de buscar estar delante de sus pies cada día. Entonces, ¿cómo estaremos seguros si no le buscamos a Él?
Recordemos que Él es el que tiene en sus manos todas las cosas. Nos acercamos al Dios, al Rey, al Todopoderoso que tiene control de la historia y de cada circunstancia que atraviesa el hombre. Entonces, si nuestro deleite está en Él, si nuestra comunión está en Él, entonces cualquier cosa que nos sobrevenga estará muy por debajo de esto. Necesitamos cada día en gran manera, con gran urgencia, si puedo decirle hoy, buscar al Señor para sentirnos confiados, como dice aquí, como un león. Quiero compartirle algunas frases acerca de la importancia de buscar el rostro de Dios, de algunos hombres, teólogos que han existido, algunos de ellos yo sé que los conocen, que es primero Spurgeon, decía al respecto de buscar a Dios en oración, dice, cuando no tienes deseos de orar, es una alerta que debes orar más. Entonces, bueno, yo creo si has descuidado la oración, si ya te batallas para orar, entonces es un foco rojo, ¿verdad? Según decía Spurgeon, que necesitamos orar más. Otra frase también de él decía, la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de noche. Debe ser lo que abra el día, lo que haga que comencemos el día, pero también lo que le ponga un candado o una llave para terminar nuestro día. Al inicio y al final debemos de orar y buscar el rostro de Dios para vivir confiados como un león. Y dice también Martín Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para otra vez, la palabra que estamos viendo, la palabra clave del día de hoy, es para confiar y descansar en su voluntad. Es para confiar. Lutero veía también esto. La oración nos ayuda a confiar en la voluntad de Dios, en lo que estoy viviendo, en que Dios está cumpliendo su propósito en mí. Nosotros a veces lo hacemos con la intención de buscar que Dios se conmueva y cambie la situación y cambie sus planes, pero no es, más bien oramos para descansar y confiar en los planes de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar confiados como un león? Necesitamos buscar el rostro del Señor, buscar el rostro de Dios en comunión diaria con nuestro Dios. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a un siguiente versículo, vamos a ver otro versículo y vamos ahora al versículo número 9. Lo comparto con ustedes, ¿verdad? Para que lo sigamos juntos. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La Nueva Traducción Viviente, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. No oír o no hacer caso nos hablan de un mismo asunto. Y este es el asunto de la obediencia a Dios. Este es el punto de obedecer a nuestro Dios. Hay algo aquí muy interesante. Hay un dicho que es un proverbio, bueno, esto no vive en la Biblia, ¿verdad? Pero es un proverbio que utilizamos regularmente que dice, el que sigue una instrucción no se equivoca. El que sigue una instrucción o una indicación no se equivoca. ¿Por qué? Primero porque está siendo guiado por alguien que conoce, quizá tiene más experiencia o sabe lo que él está haciendo. Y en segundo, si llegara el caso, ¿verdad?, de que algo saliera mal, solamente él ha hecho o él está viviendo las repercusiones de seguir una instrucción. Por eso dice, el que sigue una instrucción no se equivoca. Hermanos, la Biblia, amigos, la Biblia nos habla una y otra vez la necesidad de seguir las instrucciones de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en relación a lo que la palabra nos dice? Tenemos que seguir la instrucción de Dios. Precisamente alguien que vive, que ha cometido un delito, precisamente es por no haber seguido una instrucción, ¿verdad? Que en este caso era la ley de un país o la ley de un estado en particular. Alguien que está huyendo de la justicia es porque no ha seguido una instrucción.
Entonces, no seguir una instrucción nos da o provoca en nosotros conflicto, provoca en nosotros desconfianza, pero seguir las instrucciones, caminar de acuerdo a las instrucciones, trae en nosotros confianza. Quiero recordarles simplemente qué pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos cuando desobedecieron la instrucción de Dios? ¿Cuál fue su actitud? La Biblia nos dice claramente en Génesis que ellos sintieron miedo. La confianza que había de estar caminando con Dios, de estar en comunión con Dios, de estar hablando con Dios por esa relación que había por la ausencia del pecado, de pronto se cortó y ellos sintieron miedo por no haber seguido la instrucción de Dios. Y entonces vemos, recordamos el pasaje, que ellos se escondieron y sintieron gran temor precisamente por no seguir esta instrucción que Dios les había dado. Y ellos se escondieron. Y Dios dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, delante de Dios no hay nada que podamos esconder. Nosotros vivimos en temor, pero delante de Dios no hay nada que salga delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo no estamos desconfiados? ¿Cómo no caminamos en miedo si nos hemos alejado del Señor? Si nuestra vida se ha vuelto al pecado, si esta humanidad, si el mundo entero ha sucumbido por el pecado, se ha apartado del Señor, ¿cómo no habremos de caminar con desconfianza si es precisamente la consecuencia de estar huyendo de nuestros propios malos caminos? Veíamos en el versículo 1, el impío huye, dice, huye sin que nadie lo persiga. Y es la consecuencia de la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces, queremos vivir confiados, tenemos que seguir la instrucción de Dios. Tenemos que caminar conforme a sus instrucciones, a las instrucciones que Él nos da y que encontramos clara y específicamente en su palabra. Quiero compartirles algo que decía Juan Calvino. Bueno, estamos tomando algunos opiniones o algunas frases, ¿verdad?, de reformadores, aprovechando que estamos en el mes de la Reforma Protestante. Y bueno, quiero compartirle una frase de Calvino que él hablaba acerca de la obediencia. Dice así: no podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer a sus mandamientos. Hablando de descansar en la voluntad de Dios, hablando de confiar en su voluntad, no podemos hacerlo si no obedecemos sus mandamientos o si no obedecemos sus instrucciones. Entonces, es importante seguir las instrucciones de nuestro Dios. Pero bueno, podemos decir, ¿quién hay que esté limpio de esto? ¿Quién hay en esta tierra que esté hoy en día obedeciendo todas y cada una de las instrucciones de Dios? Debemos recordar el fracaso de nuestra desobediencia, lo que veíamos ahorita en Adán. Nosotros desobedecimos, el hombre desobedeció. Entonces, el faltar a una sola parte de la instrucción de Dios nos hace faltar a toda la ley de Dios. Entonces, el mejor de nuestros esfuerzos y obediencias siempre serán insuficientes, por lo cual necesitamos venir a Cristo, porque Cristo fue obediente, dice su palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay salvación. Y recordamos este lema también de la Reforma: solo Cristo salva. Entonces, nuestra obediencia, seguir las instrucciones por nuestros méritos, es insuficiente, porque nunca lo podremos hacer. Necesitamos acudir a Cristo para que para que Cristo también sea formado en nuestra vida. Y esto nos hace llegar a un siguiente punto para vivir confiado como león. Y es la parte, digamos, es la conclusión del día de hoy. Es el punto con el cual estaremos concluyendo. Necesitamos buscar al Señor para vivir confiados como un león. Necesitamos
seguir sus instrucciones, para vivir confiados como león, pero también necesitamos una cosa más que lo leemos en el versículo número 13 y dice la palabra de nuestro Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y aquí hay dos palabras claves: confesar y apartarse. Confesar y apartarse, que es lo que dice el versículo 13. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confesar. Confesar, estamos hablando de declarar pública y abiertamente una falta o un delito cometido. Y abierta y públicamente no quiero decir precisamente que lo hagamos en medio de todos, tengamos que decirlo, yo hice esto delante de todo el mundo, no, sino solo y específicamente delante del que hemos faltado o delante del que hemos ofendido con nuestro delito. Confesarlo públicamente es pasar, es ponernos delante de aquel que hemos ofendido y decirle abiertamente: yo he faltado en esto y en esto. Esto es una confesión. Pero también una confesión se da en un tribunal, ¿verdad? Se da cuando estamos en juicio y tenemos que confesar públicamente si hemos cometido alguna falta. Entonces, esto es una confesión. Pero en cualquiera de los dos sentidos estamos hablando de algo que se reconoce y se declara abiertamente, sea delante de una persona en particular o sea en una situación legal ya establecida, pero es algo que se hace de manera abierta. Y la segunda parte es, la segunda cosa, perdón, situación es apartarse. Esto es retirarse, alejarse físicamente, dejar de seguir algo como una norma, un modelo, un comportamiento, etc. Son dos cosas necesarias para vivir confiados: el confesar y el apartarse. ¿Por qué? Porque si solo confesamos, si solo dejamos en confesar, pero reincidimos una y otra y otra y otra vez, entonces no progresaríamos y no podríamos salir del mismo punto, y sobre todo nuestra falta no quedará atrás. Estaremos cayendo una y otra vez en la misma falta. Si solo confesáramos, pero también al revés, si solo nos apartáramos, necesitamos nosotros abrir el corazón. Es importante para tener paz en nuestro corazón con respecto a nuestros delitos, es confesarlos abiertamente. Hermanos, nosotros cuántas veces le hemos dicho a Dios: perdóname, perdóname porque hice esto, perdóname por esto. Pero seguimos en nuestros caminos, no nos apartamos de nuestros caminos. Y para poder vivir confiados, para poder tener paz, necesitamos confesarlos. Por eso es que cada culto de adoración tenemos un tiempo de confesión de pecados, pero aparte es necesario apartarnos de nuestras faltas. Y por otro lado, es bueno si usted se ha apartado de sus pecados, qué bueno, gloria a Dios por ello, pero también usted en oración necesita decirle: Señor, perdóname, y confesar nuestros pecados delante del Señor. Hermanos, la confianza, hablando de estar confiados como león, se deriva de tener paz. Un corazón que tiene paz es un corazón que tiene confianza. No podemos desligarlas. Un corazón que esté conflictuado es un corazón, no podemos encontrar ahí confianza. Necesitamos tener paz en nuestro corazón. Y es una paz interna, ¿verdad? No es que afuera no haya conflicto, no es que afuera no haya problemas, sino que en nuestro corazón y en nuestra mente hay paz, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. La paz más importante que hay, la paz más trascendente que el hombre puede experimentar, es la paz que tiene en relación con Dios. Estar en conflicto con Dios es el problema más grande que el hombre ha podido tener. Estar conflictuado por causa de su pecado es el problema más grande que el hombre ha enfrentado. Por eso es que el hombre huye sin que nadie lo persiga,
Por eso es que no puede estar tranquilo, por eso es que no tiene confianza. ¿Por qué? Porque no está en paz con Dios. La Biblia nos habla acerca de esta paz en Romanos 5:1 y nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. El conflicto que había por el pecado, Cristo lo reconcilió. Reconcilió estas dos partes en conflicto y ahora hay paz, tenemos paz para con Él por medio de Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos paz para con Él, entonces tendremos confianza. Pero esto solo es cuando nosotros hemos creído en Él, cuando nosotros le hemos entregado nuestro corazón, es que podemos tener paz para con Dios. Hermanos, entonces, queremos tener paz, queremos vivir confiados, necesitamos a Cristo, porque solo Cristo trae paz al corazón del hombre. Decía Proverbios, versículo número 1, el que vivirá confiado como un león, dice, y alcanzará misericordia. La misericordia también nos recuerda a Cristo, porque Cristo es es la muestra más, o es la prueba, perdón, más grande de la misericordia de Dios para con nosotros, que Él se compadeció de nuestra situación de pecado, de nuestro estado de humillación por causa del pecado, de nuestro estado de gran conflicto por causa del pecado, y Él proveyó al Salvador, Él proveyó la forma y el medio de salvación por medio de Cristo. Él nos vio en el lodo cenagoso, Él nos vio manchados por el pecado y tuvo misericordia y proveyó un Salvador para nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, queremos vivir confiados como un león, necesitamos a Cristo en el corazón. Todo esto es lo que esto es lo que podemos vivir en Cristo. Pues necesitamos hoy confianza, sin duda lo necesitamos, la circunstancia y el contexto específico lo requieren que vivamos confiados, pero para eso necesitamos buscar al Señor, necesitamos obedecer sus instrucciones, pero necesitamos confesar y apartarnos de nuestros pecados para estar confiados, pero sobre todo necesitamos a Cristo. Sin Cristo no hay paz en el corazón del hombre y sin Cristo no habrá confianza en el corazón del hombre. Hombres y mujeres que aún murieron por causa de su fe en Cristo, vivieron confiados, aun y cuando estaban siendo amenazados, aun y cuando estaban siendo quemados en la hoguera, aun y cuando estaban en la peor circunstancia, ellos tenían confianza. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo en su corazón. Hoy quiero invitarte a que oremos juntos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él ponga esa confianza y que tú y yo también vivamos confiados como un león. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, esta palabra que nos conforta, esta palabra que nos llena de aliento. Señor, cuánta inestabilidad, cuánta incertidumbre hay a nuestro alrededor, pero yo te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú pongas confianza, pero sobre todo que quebrantes nuestra vida para que Cristo viva, Señor, y se manifieste y seamos nuevas criaturas, como dice tu palabra. Señor, confirma esta palabra, tu palabra en nuestro corazón. Oramos, Señor, confiadamente en los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, pues te invito a compartir, ¿verdad?, este mensaje, y también quiero invitarte a que nos acompañes en la próxima transmisión el domingo a las 12 del día. Que el Señor te bendiga y te guarde, y gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. Nos vemos. Hasta pronto.